Hola, profesor, buenas noches. Rico, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también gracias a Dios. Qué bueno. Bien, estos son mis compañeros, Sebastián y Pablo, y Ajá. juntos pues le íbamos a hacer la entrevista. No sé si tenga algún problema. No, está perfecto. Me parece Profe, bien. antes de empezar, nos gustaría como aclarar cómo le gustaría que nos dirijamos hacia usted. Pues a mí me gusta que me digan arquitecto porque pues, soy arquitecto y dentro de mi carrera dedico un tiempo a la docencia, ¿no? Pero yo creo que las personas que son maestros por grado es porque tienen maestría o que estudiaron también en el magisterio, ¿no? Ok, perfecto. Entonces nos quedamos con arquitecto. Sí. Muchas gracias. Y además nos gustaría saber si prefiere que nos permanezcamos con las cámaras apagadas o como usted guste. Como ustedes quieran. Le comentaba, ¿quién me había mandado? ¿Sebastián? No, Yo, Adrián. profesor. Adrián. Le comentaba a Adrián que ya estaba corriendo, que si no había ningún problema, pero como quieran, si quieren prendamos las cámaras, si quieren, o sea, me da igual. No, pues si quiere con las cámaras apagadas. Va. Para que. Entonces, bueno, primero que nada, buenas noches, arquitecto. Muchas gracias por regalarnos su tiempo y este espacio. Esta entrevista es para nuestra clase de psicología ambiental. Nosotros Ok. estudiamos actualmente psicología y el objetivo es conocer desde su experiencia profesional cómo se consideran factores humanos y psicológicos al diseñar espacios. No Ujú. buscamos evaluar su trabajo, sino más bien aprender cómo se toman decisiones en en la práctica y en proyectos reales, ¿no? Y Ok. esta entrevista aproximadamente yo creo que durará unos 30 minutos. Si en Ok. alguna pregunta prefiere no entrar en detalles, no hay Ujú. problema. Y pues como dijo Adrián, va a estar dirigida por los tres miembros del equipo. Ok. ¿Le parece bien si iniciamos la entrevista o tiene alguna inquietud antes de empezar? No, así está muy bien. Perfecto. Entonces, nos gustaría que antes de entrar en materia nos pueda compartir un poco de lo que hace usted en su vida profesional. Bueno, yo soy arquitecto por la UNAM. Yo estudié en CEU, ahí en la Facultad de Arquitectura, pero siempre les he comentado a mis alumnos que lo que yo digo es que estudié 2 veces la carrera, porque terminé en CEU y de ahí entré a trabajar a un despacho en Polanco. Y el arquitecto, dueño del despacho, él daba clases en la Ibero. Se había titulado de la Ibero, vivía en Polanco, toda su vida había sido ahí. Y yo fui su jefe de taller durante 3 años. Pues prácticamente me educó nuevamente. O sea, él fue quien me enseñó en realidad a ser arquitecto. Entonces, siempre he dicho que estudié 2 veces la carrera, una en la UNAM y otra con el arquitecto. De ahí cuando él cierra el despacho porque se iba a dedicar más ya a la cuestión de investigación y docencia, yo pasé a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Universum. Universum tiene a su cargo varios museos y lo que yo hacía ahí, en la subdirección de conservación museográfica, pues era hacerme cargo de las remodelaciones que se hacían tanto en el Universum como en el Museo de la Luz, que en aquel tiempo estaba en un edificio histórico, el ex templo de San Pedro y San Pablo, y también era el enlace cuando los gobiernos de los estados buscaban hacer un museo de ciencia en sus estados, recorrían a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que también es parte pues, de la Universidad Nacional, y a mí me mandaban, o sea, yo coordinaba primero toda la parte de proyecto arquitectónico y luego iba al estado para llevar la obra y también realizar el montaje de la exposición. Ya después de ahí empecé a trabajar de manera independiente y trabajando con algunas comunidades en Hidalgo, me invitaron a formar parte de un partido político a nivel nacional. Se llamaba Encuentro Social. El partido perdió el registro en el 2018, pero ahí estuve en la Fundación de Desarrollo Humano y Social y me hacía cargo de ayudar a las comunidades por medio de proyectos. En aquel entonces todavía las comunidades podían bajar dinero a través de ciertos programas gubernamentales y entonces nosotros como que los potenciábamos con esa parte de diseño
y de aprovechar sus tierras, sus comunidades de la mejor manera. De ahí estuve hasta el 2018 y luego en el 2018 se pierde el registro y yo regreso a mi despacho porque fundé una oficina saliendo de Universum junto con mi hermano. Él es licenciado en comunicación visual, es productor de cine y de televisión. Y entonces comenzamos a hacer comerciales, comenzamos a hacer programas de televisión para TV Azteca, para Televisa, para Imagen, para Multimedios. Él en la parte de dirección y yo en la parte de ejecución. Regreso a eso y también me invitan a dar clase en la Universidad ISEL. Había un amigo en común que estaba como coordinador y me pidió si le ayudaba. Y a mí siempre me había interesado como que la parte de la docencia. Había estudiado también teología después de estudiar arquitectura. Fui, estuve ahí un tiempo y después me invitó la arquitecta Ana, cuando estaba de coordinadora acá en UVM, a dar clases en UVM y pues así ha sido un poquito mi historia entre pues el desarrollo de nuestra oficina y la docencia. A mí el arquitecto Fierro, que era el dueño del despacho de Polanco, me decía que tenía o sea, que yo debía de destinar un tiempo para la docencia porque pues en realidad estudiar en la UNAM es estudiar becado, ¿no? Y tenía razón. Y mis papás también siempre nos inculcaron esa carga por la ayuda social. Y por eso es que dedico la mañana o de pronto la tarde. Lo que gano, por ejemplo, ahí en VM, que no sé cuánto sea, eso lo dono porque empezamos a ayudar desde hace 10 años a orfanatos. Teníamos una casa, bueno, teníamos mucho contacto con una casa hogar en Hidalgo y ayudábamos a 50 niños y niñas ahí, destinando parte de nuestros recursos para pues, solventarles la comida, los útiles, y eso fue algo que también a la par de nuestra oficina pues fuimos llevando. Y ahora, pues, lo que me pagan dando las clases, pues también lo destino para eso. Ok, la verdad es que es una trayectoria muy interesante. Creo que nos dejó muy sorprendidos, profe. Arquitecto, discúlpeme. No te preocupes. Para, para introducirnos ya al tópico de la entrevista, me gustaría preguntarle si está familiarizado con el concepto de psicología ambiental o le suena de algo. Me suena como que tiene que ver con todo el contexto, ¿no? O sea, que el contexto sea adecuado para que la persona pues también pueda ser feliz, pueda vivir en bienestar y cosas por el estilo, ¿no? Exactamente, voy a tratar como de simplificar el concepto para que como que todos tengamos claro sobre lo Okay. que vamos a estar hablando. La psicología ambiental es una área de la psicología que estudia cómo los espacios físicos influyen en la forma en que las personas se sienten y se comportan. Es Okay. decir, que analiza cómo cosas como la luz, el ruido, la distribución, los colores, la privacidad, o la seguridad y la accesibilidad pueden favorecer o dificultar el bienestar, la concentración, la convivencia o el estrés de las personas, ¿no? No se trata de como psicologizar la arquitectura, ni mucho menos, sino más bien de entender la experiencia humana del espacio para diseñar lugares más cómodos. Okay. No sé si tiene alguna duda de este concepto. No. Perfecto, entonces vamos a empezar un poquito con las preguntas. Y me gustaría preguntarle, cuando usted empieza un proyecto, ¿qué tanto considera cómo se va a sentir la gente en este espacio? Es decir, sus emociones, qué tan estresadas, la calma, etcétera. Lo consideramos al 100% porque cada proyecto que hemos hecho nosotros partimos de analizar al usuario. O sea, incluso antes de analizar el contexto, analizamos el usuario. Una arquitecta que ella es doctora en arquitectura y estudió su doctorado en Barcelona, siempre me comentaba que no entendía por qué los arquitectos y las arquitectas pensaban en lograr un módulo de vivienda universal si cada persona y cada familia era distinta, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado, porque pues tiene razón. O sea, cuando
Tú diseñas una casa, no es lo mismo diseñarla para ti que para tu hermana o para tu tía, porque tienen comportamientos distintos, interacciones distintas, necesidades distintas. Y nosotros hemos tomado eso en nuestra práctica profesional. Primero el usuario, para ver que él sea feliz en su casa, y eso incluso por encima de algunas decisiones de diseño que nosotros pudiéramos tomar, ¿no? Como arquitectos o como arquitectas, decir, no, es que esto está mal, porque en la escuela no nos lo enseñaron así, pero si para esa familia funciona en su interacción, pues anteponemos el bienestar de ellos por lo que sería considerado como correcto arquitectónicamente o como parte de la escuela, ¿no? Ok, y aunada a esta pregunta, ¿qué información el cliente toma en cuenta para el proyecto? Platicamos mucho con ellos, tratamos de conocerlos, tratamos de que nos enseñen en la medida de lo posible cómo es que viven, qué espacios necesitan, y ya con esa plática y con ese conocimiento de lo que ellos necesitan, nosotros vamos sumando parte de nuestra experiencia, ¿no? Hace unos años hicimos una casa para unos profesores y, por ejemplo, ellos tenían 2 adolescentes mujeres y un jovencito de 13 años. Decían, queremos que nuestros hijos todos estén en la misma planta, pero que no estén en la planta última, sino que estén en la planta intermedia. Pero también la esposa de mi mamá, perdón, la esposa de la mamá de mi esposa viene de visita lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Es visita, pero esos días, ¿no? Entonces necesitamos una recámara para ella, ¿no? Bueno, pues su recámara debe estar en la planta baja, su recámara debe estar en el sur, porque pues si ya es una persona mayor, necesita estar confortable en cuanto a la temperatura. Pues por ejemplo, si son maestros y ahora era tiempo de la pandemia, necesitan una sala. Esa sala depende. Si tienen libros, pues más que le dé la luz y no el sol. Si les gusta un poquito más el calor, pues en el este. Si van a salir ahora que se reinicie todo después de pandemia, si van a salir por la mañana, pues que su habitación esté ahí para que cuando regresen en época de primavera puedan dormir, porque si no la carga térmica durante la tarde no se los va a permitir. Ese tipo de cosas, o con ese tipo de pláticas, es que nosotros vamos ajustando el proyecto. Más o menos nos tomamos 4 meses para desarrollar un proyecto y pues nos gusta ver todas las posibilidades. Sumado a eso, ya vemos lo que pues nuestra práctica y nuestra formación nos permite, ¿no? Vientos dominantes, orientaciones, dimensionamientos, la luz por reglamento, pero en realidad nosotros partimos pues de ese conocer a la persona o a las personas que les estamos diseñando. Ok. Y por ejemplo, usted arquitecto de manera como personal, ¿qué estrategias o qué propuestas da para favorecer, no sé, la calma o la concentración dentro de un espacio? Independientemente de lo que quiera el usuario, ¿usted qué propone? Siempre partimos de, por ejemplo, fachadas ciegas. O sea, no cerramos la casa al exterior y la abrimos al interior. Que, por ejemplo, dentro de su casa no vean el carro, que no vean la calle, o sea, que se olviden de todo el tránsito que tuvieron, y que tengan, por ejemplo, espacios como vestíbulo en donde llegar, así sea chiquita la casa o sea muy grande, siempre lo mismo, ¿no? Un vestíbulo donde llegar, donde dejar el abrigo, donde dejar el paraguas, pasar al sanitario, lavarse las manos, ir entrando poco a poco a la vivienda. Me gusta que siempre haya vistas hacia zonas jardinadas, que siempre haya vegetación y que también siempre haya ventanales que permitan que la luz entre a los espacios, porque eso hace que el espacio cambie respecto a la hora del día en el cual tú lo estés habitando. Y la vegetación también te permite que con el paso de las estaciones, los tonos de verde,
o las vegetaciones con las flores o sin flores sean distintos. Eso hace la casa muy dinámica. Y térmicamente ayuda porque regula la temperatura, permite que, por ejemplo, si tienes árboles o galvias, los pajaritos lleguen sus nidos y escuches el canto, o bajen los colibríes, o poner ciertas plantas para que en cierta época del año las maripositas también pongan ahí sus huevos. Todo eso es lo que nosotros siempre proyectamos para que se genere este tipo de entorno adecuado y en el cual tú puedas estar como seguro, ¿no? Como segura también. Justo eso es lo que le quería preguntar. Desde su experiencia, ¿qué componentes cree que influyen para que un espacio y una persona puedan sentirse seguros, más que nada? Uno, Independientemente de la comodidad, justo, sí, sentirse seguros, discúlpeme, sentirse seguros más que nada. esto de habitar al interior, ¿no? O sea, no sentir que yo tengo mi sala y estoy viendo cómo pasan las personas, ¿no? O tengo una ventana hacia la calle, pero entonces le tuve que poner barrotes. Entonces, eso a nosotros nos ayuda mucho, ¿no? O sea, las ventanas ciegas, que cada quien tenga su espacio. Creo que eso también pues te da sentido de pertenencia, ¿no? En la pandemia nos dimos cuenta que muchas personas no se habían dado cuenta que sus casas pues en realidad no estaban pensadas para ellos y que ellos no se sentían y que ellas no se sentían cómodas ahí dentro porque pues compartían recámara, la sala era muy pequeña, entonces tener cada quien su espacio, que los espacios también tengan dimensiones apropiadas. De pronto los arquitectos nos convertimos en hay tanto dinero y hay que hacer tanto. Entonces los espacios son cada vez más pequeños. Y a mí algo que me enseñó el arquitecto Fierro es que pues pasan las generaciones y los humanos no son más chiquitos, ¿no? O sea, incluso ustedes son más altos y sus hijos seguramente van a ser más altos que ustedes. Y el urbanismo y estas nuevas tendencias van hacia la contra, ¿no? Espacios más pequeños, menos espacios también, o sea, casas de una sola habitación. Ese tipo de cosas creo que no ayudan y nosotros tratamos de que la gente pues sienta esta pertenencia y esta seguridad a través de eso, ¿no? Que tenga su propio espacio, que se sienta cómoda, que se sienta, pues que puede respirar, ¿no? Es muy interesante lo que nos comenta porque justo, ¿no? Nos evidencia cómo hay todo este como análisis a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Ujú. Em, ¿Qué ocurre cuando el cliente pide una cosa, pero el usuario realmente necesita otra? Es decir, porque tengo entendido que hay ocasiones en las que la persona que solicita el proyecto es el cliente, pero realmente el usuario él va a ser otro que lo va a usar. Por ejemplo, no sé, puede ser que les están pidiendo construir un hospital, pero es una empresa externa y ustedes tienen que también como velar por lo que van a necesitar los usuarios, que van a ser realmente quienes van a utilizar ese espacio. Sí, tratamos de tener ese equilibrio, ¿no? También, o sea, de un poco comentarle a la persona que nos contrata también el beneficio de diseñar de manera adecuada, ¿no? Y optimizar para que ellos puedan tener la ganancia que ellos pretenden, pero que cumpla pues también con los requerimientos, ¿no? Tratamos siempre de mostrarles por qué una decisión no es adecuada o qué problemas pudiera pues, traer no solamente a la parte ejecutiva del proyecto, sino ya al momento de estar construida. Y les mostramos casos de éxito, ¿no? Donde, mira, por ejemplo, aquí lo hicieron de esta manera y funciona así. Aquí lo hicieron de esta manera y pues colapsó en tanto tiempo, ¿no? O cerraron. Tratamos siempre como de abrir el panorama a través de cosas que ya estén hechas y a veces lo logramos, a veces no. Cuando vemos que pues no va a ser un buen proyecto, preferimos no involucrarnos y no desarrollar. Ok, bueno, muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra a mi compañero Pablo. Sí. Buenas noches, Arqui. Gracias Hola, por las Pablo. respuestas. Yo le quería preguntar, ¿en qué se basa o qué criterios se ocupan para decidir qué tipo de iluminación habrá en su diseño?
si va a ser iluminación natural, artificial, y cómo ha observado o cómo cree que estas decisiones de iluminación repercuten en el ánimo o la productividad de las personas. Siempre diseñamos de manera que la tipología de edificio que estemos haciendo tenga la mayor cantidad de luz. Para eso tenemos programas, software que nos permiten cargar nuestro modelo y lo que hacemos es probamos, no sé, 4 días por mes durante un año para ver cuánta luz está entrando. Si vemos que es muy poca, nosotros vamos abriendo el espacio. ¿Por qué? Porque lo que le decimos a la gente es, entre más luz natural, menos luz artificial y por lo tanto menos consumo en tu recibo, ¿no? Y eso ya ahí como que empiezan a entenderlo. En cuanto a la iluminación natural, artificial, nosotros siempre buscamos que la iluminación artificial sea cálida, que no sea esta luz blanca de oficina. De pronto se puso muy de moda, ¿no? Porque pues era también, decían que era más económico, que era más sustentable, pero en realidad la experiencia que hemos tenido es que las personas sienten que están en una oficina, ¿no? Les empieza a doler la cabeza, les empieza a lastimar la vista. Entonces, cuando es luz artificial, tratamos de que sea luz cálida y de que tengan también 2 tipos de iluminación, la general y la ambiental. Si tú estás viendo tu televisión acostado en tu cama, tienes ciertas luces LEDs que te permiten pues estar cómodo en el espacio. Si tu mamá te mandó a buscar la chancla que no encuentran, bueno, prendes una iluminación que te permita pues ver toda tu habitación y así cada espacio. O sea, siempre tratamos eso, la mayor cantidad de luz natural, porque eso también creemos que es lo más sano, y luz artificial, que por lo menos sean 2 luces, ¿no? La ambiental y la de servicio o la general de la tipología de edificios. Ok, eso está súper bien. Sí, de hecho nosotros en los salones de la escuela tenemos luz blanca y Exacto. los maestros tienen que avisar cuando la van a prender porque es así Sí, un flashazo potente. sí. Y tú te darás cuenta, de pronto tus compañeras y compañeros les duele la cabeza y no saben por qué. Se sienten Sí, cansados, sí, no saben por qué. Entonces, por todo eso, sí, porque no está pensado ok. para estar mucho tiempo, ¿no? Sí, claro, y ahora que tenemos, de repente ya tenemos clases en las noches, entonces la luz tiene que estar prendida sí o sí, y pues sí, sí Sí, empieza a doler la cabeza. sí. Y por ejemplo, más allá de lo que pida el cliente o por el estilo, ¿cómo se basan para seleccionar los colores? ¿O siempre es lo que ellos quieran o a veces se dan recomendaciones o cómo funciona? Ahí pasa algo, ¿no? Creo que conforme uno va teniendo experiencia, se va ganando también ante los clientes la oportunidad de que uno les proponga la paleta de color, ¿no? Pero a nosotros nos gusta como el intermedio. A mí, en lo personal, me gusta utilizar el color del material. Es decir, si es un concreto, pues es un concreto gris. Si es un recinto negro, pues es una piedra negra o gris muy oscura. Si es un mármol, pues es el color del mármol. Si son maderas, me gustan las maderas claras. No me gusta como tener tanto color, ¿no? Pero tampoco me gusta que todo sea blanco. Yo de pronto he visto proyectos de arquitectos reconocidos en donde todo es blanco, o sea, todo. Pisos, plafones, paredes, mobiliario, tapetes, cuadros. Yo digo, bueno, eso debe ser horrible, ¿no? Es como vivir en un hospital psiquiátrico y se ve muy bonito ante la cámara, pero yo no creo que sea tan adecuado para, para una persona que está 24/7 ahí durante muchos años en su vida, ¿no? Hay gente que también de pronto quiere mucho color, pero también es saturarlo, ¿no? O de pronto te dicen, pues es que yo quiero que mi habitación sea azul y un azul como frío, ¿no? Y nosotros les comentamos, bueno, si tú haces tu habitación de ese color, lo más probable es que en 5 meses estés completamente deprimido y no sepas por qué, ¿no? Si tú de pronto pintas de rojo tu sala, pues siempre vas a estar acelerado y no vas a saber por qué. Entonces tratamos de hacerles el comentario de qué sensación o qué emoción les representaría cada color, ¿no? Y en mi caso, te digo, tratamos de utilizar el color del material y que la vegetación sea el color
que resalte o que contraste, ¿no? Ok, sí, eso está súper bien, sí, porque yo también había escuchado eso de que dependiendo de ciertos colores te puedes sentir de maneras diferentes, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, por está eso como súper bien. mucho tiempo en las escuelas primarias, pues los pizarrones eran verdes, ¿no? Porque pues eso bajaba la energía de los niños y de las niñas. La comida rápida, ahora no, porque ahora les conviene más que tú estés ahí mucho tiempo, ¿no? Pero te estoy hablando de 80s, 90s, McDonald's, todo rojo, todo naranja, para que estuvieras ahí 10, 15 minutos, comieras y te fueras y llegara alguien más, ¿no? Porque pues, los colores tienen ese dominio, ¿no? Para nuestra conciencia. Ok, muy bien. Y por ejemplo, de parte de los colores, al igual es como una pregunta parecida, pero ahora es como un poco más con los materiales. ¿Cómo deciden qué materiales o texturas van a ocupar? ¿Se basan igual en que se sientan cómodas las personas o igual es Sí, completamente lo que ellos pidan? nosotros hacemos una propuesta y, por ejemplo, donde sabemos que pasillos, ¿no? Entonces metemos un material que sea liso, donde van a estar más tiempo, pues metemos un poquito más de textura, de rugosidad, porque sabemos que ahí van a bajar la velocidad. Entonces, en función también de cómo vayan a utilizar el espacio, es que nosotros hacemos la propuesta no solo de color, sino también de textura. Ok, y ahora una pregunta un poco como aparte, pero no sé si le han pedido alguna vez o sabe cuando le piden diseñar espacios educativos o laborales, ¿cómo lo diseñan para favorecer la colaboración, pero sin quitar concentración? Eso lo hacemos también hemos hecho algunas oficinas y en lo que ponemos mucha atención es, por ejemplo, los espacios que los empleados y empleadas tienen al momento de no estar trabajando, ¿no? O sea, que de pronto puedan ir y tener una salita en donde se puedan estar tomando el café 10 minutos, donde tengan un comedorcito, que puedan llegar y tener su comida. O sea, como que hacemos ese equilibrio, ¿no? En cuanto a que la oficina sea funcional. De pronto hay gente que te dice, yo quiero que mi oficina sea completamente abierta, ¿no? Todos viéndonos, todos en el mismo piso, o hay gente que te dice, yo sí necesito que hemos trabajado para la alcaldía de Iztapalapa y, por ejemplo, ahí literal yo necesito esta oficina así y cerrada y con 2 puertas, porque aquí hay papeles muy importantes, ¿no? Yo necesito en este espacio 10 oficinas porque es el área tal y el área tal no debe de tener contacto con tal porque se pueden mezclar los papeles. Eso, pues sí, depende del cliente y lo que tratamos es de compensar con lo demás, ¿no? Bueno, están separados aquí, pero al momento de comer pueden estar juntos, ¿no? Pues pueden tener de pronto, si todas las oficinas están juntas y cerradas, pero por la parte de atrás tener una pequeña terraza en donde puedan salir y convivir los de esa área, ¿no? Entonces tratamos de diseñarlos de esa manera. Ok, justo, ¿no? Como basándose hay cosas en las que pues sí, tal vez no se le puede mover mucho porque hay cosas que tienen que Exacto, ser como tienen que ser, deben de pero en ser las así. que sí se puede, pues meter un poco de mano para favorecer a las personas, a los trabajadores, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, porque Ok. también pensamos que pues entre más cómodos se sientan, es mejor para el dueño, ¿no? Sí, Si están claro, van cómodos en a su oficina, pues trabajar van a hacer su mejor. trabajo. Exactamente. Ujú. Pues muchísimas gracias, Arki. Le voy a pasar yo la palabra a mi compañero Adrián y ya estaríamos por terminar. Muchas Ok, gracias. gracias. Buenas noches, arquitecto. Yo le Hola, voy a hijo. hacer algunas preguntas más relacionadas hacia la accesibilidad y el diseño de experiencias. Ujú. Eh, ¿Qué consideraciones tiene al diseñar espacios con diferentes edades, géneros, culturas o inclusive discapacidades? Pues es que eso ya debe de ser parte del diseño tradicional o común, ¿no? Para que tus espacios, con el grupo de diseño o proyectos, no recuerdo cómo se llama la clase, pero ahí en VM, el primer ejercicio que estamos diseñando estas semanas es una casa, habitación para una persona que por alguna condición o por su propio convencimiento o convicción nunca sale. O sea, él no tiene contacto con el mundo exterior.
Y ese ejercicio pues es interesante porque al no tener contacto con el exterior, debes de pensar en todo, ¿no? Por ejemplo, si se lastima la rodilla, pues va a ser difícil que suba una escalera y nadie le va a ayudar, ¿no? Entonces es mejor diseñar la habitación, la vivienda en rampas. Si alguna vez requiere moverse en silla de ruedas, pues las puertas también deben estar con dimensionamientos para que lo pueda hacer. Y a mí me gusta poner ese ejercicio como específico para ese caso extremo, pero después esos dimensionamientos, llevarlos a todos los proyectos que en nuestro caso hacemos y que también con mis alumnas y alumnos les enseño, ¿no? Que todos en algún momento nos vamos a lastimar un pie, nos vamos a lastimar un brazo, no vamos a poder sentarnos en el WC por nuestra propia persona, entonces hay que tener apoyos. Eso quiere decir que nuestros sanitarios pues deben de estar pensados un poquito más grandes o con las dimensiones pues no mínimas para que eso pueda ser posible, que tengan los barandales, que si no podemos tener rampas, que los escalones no sean demasiado altos para que los podamos subir adecuadamente, que tengan descansos, que los descansos no sean escalones, todo ese tipo de cosas que antes eran consideradas como una particularidad o un lujo, creo que ahora, pues también sí por la cuestión de reglamento, es común. No todos la cumplen, porque muchas veces sobre el reglamento manda el interés económico, pero sí ya hay muchas normas que te regulan esas necesidades, ¿no? Sí, claro, eso ya se ha vuelto una parte importante ahora sí que de nuestras vidas. Como usted bien dice, en cualquier momento nos podemos lastimar y pues tener esas consideraciones pues sí nos hacen una muy buena ayuda. Sí, porque por Em, ejemplo, mira, yo siempre les comento, el edificio en el que estamos en VM, ese edificio lo diseñó un arquitecto que ganó el premio Pritzker. El premio Pritzker en arquitectura es el equivalente al Nobel. Es el, la condecoración más alta que puedes tener. Y sin embargo, yo les digo, a ver, vengan en silla de ruedas y suban, y que no sirva el elevador, o en un temblor, ¿cómo los bajaríamos? Sí. Y ya cuando piensan en eso, como que sí surge, ¿no? El de, bueno, pues sí, en mis proyectos yo voy a tratar de poner una rampa o algo, ¿no? Porque pues, el edificio se puede ver muy bonito o puede estar diseñado por un super arquitecto, pero si no tiene esa parte de haber pensado en la persona, va a ser difícil, ¿no? Y va a ser incómodo, porque pues para mí se me hace vergonzoso, se me haría vergonzoso que una persona en silla de ruedas y tenga que estar pidiendo que le ayuden o a cargar la silla o tocar el elevador o que se bajen todas las personas para que pueda acceder. O sea, es como cargarle algo que no merece la persona, ¿no? sí, claro, es un excelente punto de vista. Aparte de ese tipo de accesibilidad como de silla de ruedas, como usted bien lo menciona, ¿qué otros aspectos le pondría ahora sí que a la escuela? Ahora sí que, Eh, ahora sí que para por hacerle un espacio más, pues ahora sí que, las, como bien dice, accesible. las orientaciones. O sea, de pronto los salones, por ejemplo, de dibujo, están ubicados donde da el sol todo el día, ¿no? Y entonces es incómodo porque tienes que estar o cerrando las persianas o teniendo la puerta abierta, o ya se están durmiendo los alumnos y no porque quieran, sino porque pues empieza a calentar mucho el espacio. Entonces, ahí en el edificio en particular, yo creo que eso es lo que yo añadiría como una parte de hacerlo más accesible y de hacerlo pues más confortable, ¿no? Sí, claro, es una buena opción. La verdad es que personalmente muchas veces tanta luz del sol hasta inclusive me llega a dar migraña y sí tengo que salirme un momento a descansar del salón. Sí, Eh, o hay ya- salones que son muy fríos, hay salones que son muy calientes, o sea, está como que al extremo, ¿no? sí, claro. Ya dejando un poquito ese tema de lado, usted cuando le han solicitado hacer un trabajo, normalmente llega a hacer ajustes pensando en personas que tienen ahora sí que problemas como la hipersensibilidad sensorial o algún problema un poco más relacionado a la ansiedad. Fíjate que no nos ha tocado trabajar con clientes así. Yo creo que sería
interesante. ¿Alguna vez diseñamos como un ejercicio práctico un taller para una artista, creo que era japonesa, y esta artista tenía una condición mental? Entonces, de hecho, la dieron de alta y ella dijo, no, yo no puedo trabajar sola. Entonces, yo quiero mi taller dentro del psiquiátrico en donde había estado ella pues mucho tiempo internada y trabaja dentro del psiquiátrico. Yo lo he visto así como que en casos más de estudio o lo hemos visto en casos de escuela, pero no he tenido aún la experiencia, ¿no? De diseñarle a una persona así. Ok, ya eso sí es muy interesante. ¿Usted ha llegado a cambiar alguna decisión de diseño por comentarios de alguno de sus usuarios? Sí, sí, vemos que le va a ayudar al proyecto, ¿no? Si vemos que le va a perjudicar, bueno, pues también le hacemos el comentario y mejor no lo hacemos. Ahí depende. Había una persona que, por ejemplo, me buscó hace unos años y nosotros, te digo que hacemos mucho trabajo social, entonces quería esta persona que le firmara unos planos para construir. Y yo primero había mandado a uno de nuestros arquitectos para checar cómo estaba el terreno, cómo estaba todo lo que ella quería y pensaba. Cuando regresó, me comenta es que está pues es un terreno muy incómodo y ahí no se puede construir. Viene la persona y yo le comento todo esto, ¿no? Y me dice, pero pues es que yo nada más quiero la firma, o sea, ni siquiera te voy a estar pidiendo que vayas. Y pues si se supone que tú ayudas, pues yo necesito esa ayuda, ¿no? Y yo le comentaba, pues sí, pero si yo te firmo el plano y no sé que no es adecuado, si hay algún problema con tu construcción, yo pierdo mi cédula. Y si pierdo mi cédula, yo ya no puedo seguir ayudando a las personas. Entonces no lo hicimos. Esta persona construyó y después vino el sismo del 2017 y colapsó su construcción. Entonces, cuando son cambios que vemos que, que no representan algún riesgo, también los hacemos. Algo que me decía el arquitecto Fierro es porque de pronto él no batallaba, o sea, defendía ciertas cosas de diseño, pero si por ejemplo la esposa decía, yo quiero la sala así, 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 él llegaba a un momento en el cual decía, está bien, háganlo, ¿no? Y a mí una vez me comentó, ¿cuántas casas hacemos por mes, Daniel? No, pues tantas. Entonces, nosotros no vamos a vivir aquí, ellos sí. Entonces es mejor, pues que si quiere la sala, sí la tenga así. Y había otros casos en los cuales ya la persona estaba tan decidida en qué hacer que el arquitecto decía, tú no necesitas un arquitecto, tú necesitas un maestro albañil. Entonces, mejor mira, te damos el contacto de un maestro albañil o te damos el contacto de una constructora y que hagan el proyecto que tú ya tienes muy pensado, ¿no? Y esa parte, pues yo la aprendí y también lo hago de esa manera, ¿no? Si veo que el cambio no representa riesgo y que pues no altera la cuestión del diseño para mal, sin problema. Si veo que sí representa un riesgo para las personas que lo van a habitar, no lo hago. Es increíble que lleguen a tomar una postura de buena manera increíble. La verdad es que en todo el mundo llega a haber gente que, a pesar de que es más orientado hacia su bienestar, pues les gusta mucho como ese aspecto tóxico, ¿no? De Sí, ese nos tipo hemos de encontrado con eventos. personas que, por ejemplo, dicen, no, de hacerlo bien, no, mejor prefiero hacerlo así mal y luego pagar una multa. Y ya si se cae, pues se cae y ya. Pues al fin no es para mí, ¿no? No se trata, no se trata de eso, pero sí hay gente muy especial. Muy igual, muchas gracias por su opinión. Ya antes de pasar al cierre, me gustaría hacerle una última pregunta. Ujú. A su consideración, ¿cuáles cree que son los valores esenciales de un arquitecto cuando intenta hacer una obra de beneficio público? La ética creo que es fundamental, ¿no? O sea, el saber que lo que hagas pues va a tener, lo que hagas bien o lo que hagas mal, va a repercutir en las personas, ¿no? Yo muchas veces les comento a mis alumnos que cuántos problemas familiares son
causa del mal diseño del arquitecto o del arquitecto. ¿Cuántos problemas entre familias son causados por un mal diseño nuestro? Entonces, creo que el valor principal es ese, la ética y la responsabilidad, ¿no? El saber que hay cosas que ellos no saben, pero tú sí. Hay cosas que ellos no entienden, pero tú sí. Y conducirte con ética y responsabilidad, yo creo que son los dos pilares fundamentales, ¿no? Agradezco mucho su opinión. Ya vamos a pasar con mi compañero Sebastián para ya dar el cierre a la entrevista. Sí, pues, Gracias. no por ¿Qué nada. tal, Arqui? Vale. ¿Cómo se ha sentido con la entrevista? Bien, 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 bien. Creo que voy como caminando en la caminadora, por si luego me escucho que se me quita un poco la voz, le subo o le bajo, ¿no? Pero bastante bien. No se preocupe. Ya para cerrar, nos gustaría que nos diera como, si tuviera que dar 3 recomendaciones a psicólogos ambientales para trabajar con arquitectos, ¿cuáles serían? Uno, el ver arquitectura, ¿no? Verla, saber qué te gusta, saber qué se está haciendo, saber qué espacios son como más relevantes que otros, ¿no? El saber un poquito también cuestiones prácticas de diseño, ¿no? O sea, no, pues una habitación, si va a estar una persona ahí por tanto tiempo, pues debe de tener ventilación, debe de tener iluminación, o sea, tener como el conocimiento mínimo, ¿no? Para poder interactuar y también pues el enseñarnos a nosotros, o sea, tener como que esa apertura de, probablemente hay conceptos que son idénticos, pero que se llaman de manera distinta, ¿no? Entonces, creo que al momento de ustedes enseñarnos o desde su perspectiva y empatarlo con la nuestra, es que se puede trabajar de buena manera, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería mi recomendación. Ver arquitectura, saber un poquito de cómo funcionan los espacios y pues también estar dispuestos a, a enseñarnos de su carrera, ¿no? Excelente, Arqui. Muchísimas gracias, por compartir su experiencia con nosotros. Valoramos mucho sus respuestas y la información que nos brindó sobre la toma de decisiones, incluso lo de los datos que nos dio, como lo de la Torre Cuarzo, ¿no? Del premio, Okay. que son pequeños detallitos, pero que justamente hacen la diferencia y que nos dan mucha información. No sé si tenga una duda o si quisiera agregar algo antes de concluir. No, está muy bien. Y cualquier cosa que ustedes tengan, ya saben que con gusto. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Arqui. Pues eso sería todo. Descansen, Muchas que gracias, tengan Arqui. bonita noche. Buenas noches. Hasta luego, que estén Hasta muy bien. luego, arquitecto. Hasta luego, Buenas Bye. gracias. noches. Que Dios los bendiga.